Buenas tardes, hermanos. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes. Quiero compartirles el Salmo 104, versículo 32. Dice: la tierra tiembla ante su mirada, las montañas humean cuando Él las toca. En esta semana, hermanos, estaba yo con Abner, estábamos leyendo, de hecho estábamos toda la familia, estábamos leyendo algún libro. Y encontré esta historia, hermanos, que quiero leerles, que creo que es muy acorde a lo que estamos pasando ahorita. Dice que en un pequeño poblado hubo un terremoto y el pequeño poblado entró en pánico y todos corrían de un lado para otro porque pues estaban espantados. Y todos entraban y salían de sus casas y de repente se percataron de una anciana que estaba muy tranquila a la entrada de su casa. Y se acercan con esta anciana que era cristiana y le dicen: abuela, ¿no tiene usted miedo? A lo que la anciana, una cristiana fiel, contesta: no, no tengo miedo. Muy al contrario, estaba pensando que mi suerte es grande, pues tengo para ayudarme un Dios que puede, si quiere, sacudir el mundo. Estamos viviendo, hermanos, tiempos donde nuestro Dios está sacudiendo al mundo, hermanos, y yo creo que es tiempo para meditar, es tiempo para gozarnos en recordar en el Dios en el que hemos creído. Mis hermanos, el título de este estudio o sermón le puse el Shaddai, que quiere decir Dios Todopoderoso. Y hoy quiero invitarlos a que recordemos en quién hemos creído. Este estudio, hermanos, hace mucho tiempo escuché un sermón del hermano John MacArthur y me gustó y me impactó mucho y tiene bastante que ver con este estudio. Para esto, hermanos, dice la Biblia que nosotros hemos de vivir por fe. Así que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. En Romanos 10:17 nos dice esto. Entonces vamos a escudriñar la palabra, hermanos, con el propósito de que nuestra fe crezca al recordar en quién hemos creído. El primer punto del sermón, mis hermanos, es: mi Dios en control de lo que no puedo entender. Y creo que no hay mejor ejemplo, hermanos, de algo que podemos ver, podemos palpar, podemos disfrutar, pero no podemos entender. Es que nuestro Señor Jesucristo es 100% hombre y es 100% Dios. Vamos a ver esto, hermanos, a la luz de la Biblia. Les invito a que abran su Biblia en Isaías capítulo 7 y vamos al versículo 14, hermanos, donde dice el versículo 14: por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, yo te ruego, Señor, que sea de bendición este estudio, que tú nos afirme nuestra fe, nos des gozo, Señor, en medio de las pruebas y podamos ver, Padre, cómo eres tan grande y tan poderoso, Señor, y cómo somos tan frágiles, Señor. Dice tu palabra que el hombre es como la hierba del campo, que en la mañana es y en la tarde se ha secado, Señor. Permítenos, pues, Padre, que nuestras vidas sea para honra y gloria tuya, y yo te ruego que uses a tu siervo como un instrumento, que sea tu Espíritu el que nos hable a través de tu palabra, y que la honra y gloria sea dada a ti, Padre. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Aquí en Isaías, hermanos, capítulo 7, versículo 14, como lo acabo de leer, dice que el Señor mismo daría una señal. Eso es hermoso, hermanos, porque esa señal que da, nadie la puede falsificar, nadie la puede volver a hacer, solamente nuestro Señor. Porque miren la señal que pone, hermanos. Dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Para empezar, hermanos, muchos pueden decir que virgen en el hebreo también se puede traducir como alma. Pero en el Antiguo Testamento, hermanos, siempre se traduce como virgen. Y aparte de eso, si es una señal de parte de nuestro Dios, hermanos, tiene que ser virgen. Porque si dijera una mujer concebiré y dará luz, no sería una señal sobrenatural o una señal de Dios, sería algo normal. Lo que sí es sobrenatural y que no podemos entender, mis hermanos, ¿cómo es posible que nuestro Dios haya hecho que una virgen conciba
y diera a luz un hijo. Y no solamente eso es lo increíble, mi hermano, aún más increíble, hermanos, es lo que dice en la segunda parte del versículo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, mis hermanos, es un nombre compuesto hebreo, El Manuel, y quiere decir, mis hermanos, Dios con nosotros. Por eso a veces leemos el Betel, que quiere decir la casa de Dios, el Shaddai, Dios de paz, y como se titula el sermón, el Shaddai, el Dios todopoderoso. El Shalom era el que había mencionado antes, perdón. El Shaddai, el Dios todopoderoso. Ahora, mis hermanos, que una mujer, hermanos, dé a luz, para empezar una virgen, luego dé a luz, mis hermanos, a un hijo, que mira lo que dice ahí mismo en Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo es posible, hermanos, que pueda nacer el Padre eterno? No sé, hermanos, si podamos ver, hermanos, cómo es posible que Dios Todopoderoso, hermanos, pueda nacer. Si vamos a Lucas capítulo 1, versículo 30, Lucas 1:30 dice así. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermanos, ¿podemos entender eso? Misma María, hermanos, no pudo entenderlo. Misma María, mis hermanos, ella, aunque veía el ángel, aunque lo escuchaba, aunque estaba escuchando de una forma audible lo que el ángel estaba diciendo, no lo podía entender. Tanto así que en el versículo 34, María dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Hermanos, yo sé que todo lo que estamos viviendo ahorita, lo que estamos pasando, muchas cosas no las entendemos. Muchas cosas no sabemos realmente cómo es que Dios va a cumplir sus planes, pero tú y yo tenemos que tener algo seguro. Los planes y los propósitos de Dios se van a cumplir, aunque parezca o no entendamos cómo puede ser eso. En el versículo 35, hermanos, el ángel le responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos, no ha habido otro niño que haya nacido santo. Todos somos pecadores, dice la palabra del Señor, hermanos. Y aparte, hermanos, aquí no hay otro que ha nacido santo. Y cuando dice hijo, no es en el sentido de simiente, sino Él es Dios, Él es hombre. ¿Podemos entenderlo, hermano? No podemos entenderlo. ¿Podemos creerlo? Amén, sí podemos creerlo. Juan 1:14 dice lo siguiente, hermanos. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, Jehová es Jesucristo. Yo sé que para muchos, hermanos, ese es justamente el tropezadero. Pero vamos, mis hermanos, a Juan capítulo 12, versículo 38. Y viene algo interesante, hermanos, que es increíble, hermanos, cómo la palabra del Señor nos lo explica. Juan 12:38, hermanos, aquí está hablando
justamente, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo acaba de ser ungido, y después de ser ungido, hermanos, hacen un complot para matar a Lázaro. Recuerden que era el testimonio que Lázaro daba, porque había muchos que habían visto cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo: Lázaro, ven fuera, y sabían que había resucitado, y era una evidencia clarísima. Y después, mis hermanos, llegan los griegos buscando a nuestro Señor Jesucristo, y a partir de ese momento nuestro Señor Jesucristo dice: el tiempo ha llegado, y él anuncia su muerte. Y entonces, hermanos, viene una pregunta: ¿por qué la gente no cree? Y vemos desde el versículo 37, vamos a leer. Dice: entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y versículo 41, hermanos, quiero que pongas mucha atención aquí. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién? Cuando dice acerca de él, ¿de quién está hablando, hermanos? De Jesucristo. Porque todo el contexto y todo lo que estamos viendo y todo lo que el Señor había hecho, y no habían creído y habían endurecido su corazón. Imagínense, hermanos, habían hecho un complot para matar a Lázaro. El problema que tenían ellos, hermanos, es que mucha gente estaba creyendo en Jesucristo, aún principales. No creían, viendo no creían. Pero Isaías, hermanos, cuando dice esto, está hablando de Jesucristo, pero está viendo a Jehová. Vamos a ver cuándo pasa esto, hermanos. Vamos a Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, versículo 3, dice: y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Jehová, mis hermanos, cuando Isaías ve la gloria del Señor en el año en que murió el rey Usías, hermanos, cuando él está viendo y está hablando de esto, lo vemos el cumplimiento, hermanos, justamente, y la Biblia es clara cuando dice: para que se cumpliese. Y hay muchos versículos, mis hermanos, que nos están hablando de esto, mis hermanos. Dice Levítico 19:3: mis días de reposo guardaréis, yo Jehová. Y luego vemos en Mateo 12:8 que se cumple: porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. En Joel 2:32 dice: todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual habrá llamado. Quiero recalcar, hermanos, y todo aquel que invocare el nombre de ¿quién? Jehová. Pero mira lo que dice Romanos 10, versículo 3, hermanos: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, y ¿sabes a quién se está refiriendo en Romanos, mis hermanos? A Jesucristo, será salvo. ¿Te das cuenta cómo Jehová y Jesucristo son los mismos? ¿Podemos entenderlo? Porque la verdad es que la Biblia también nos dice, hermanos, que Jehová es uno y Jesucristo es otro, pero a la vez vemos que son uno. Nuestro Dios, hermanos, está en control y es el Dios que hace lo que nosotros no podemos entender. En Génesis 3:15 dice que Jesucristo sería la simiente de la mujer. En Daniel 7:13 dice: él sería el Hijo del Hombre. En Salmos 2:7 él sería el Hijo de Dios. En Génesis 22:18, hermanos, la simiente de Abraham. En Salmos 132:11 él sería el descendiente de David al trono. Gálatas 4:4, hermanos, hijo nacido de mujer. Gálatas 4:4. Y me encanta, hermanos, Gálatas, y quiero que lo busques, hermanos. Gálatas 4:4, porque
Es increíble, hermanos. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No dice, hermanos, como muchas veces dice nacido de hombre, y generalmente en la cultura hebrea, hermanos, no dicen quién fue la mamá, hablan de quién fue el papá, pero aquí aclara, hermanos, y dice que fue nacido de mujer. Lucas 19:10 dice que es el Hijo de Dios. Y Hebreos, hermanos, Hebreos capítulo 1, búscalo por favor, mi hermano. Hebreos capítulo 1, hermanos, versículo 2 hasta el versículo 6, hermanos, describe de una forma hermosa a nuestro Señor Jesucristo. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, por quien asimismo, y en Génesis 1:1 vemos que en el principio creó Dios, ¿quién, mis hermanos? Los cielos y la tierra. Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuan heredero más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito del mundo dice, y mira mi hermano, esto es interesante, adórenle todos los ángeles de Dios. Nadie más puede recibir adoración, mis hermanos, más que Dios mismo, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos entenderlo, hermano? Hermano, todo esto, hermanos, tiene que afirmar nuestra fe. Todo esto, hermanos, justamente es aquello que tenemos que guardar en nuestros corazones para cuando vienen estas situaciones, estas crisis que no entendemos, que escuchamos rumores, escuchamos qué es esto, qué es lo otro. Mi hermano, tú no te distraigas en eso. Tú concéntrate, tú pon tu mirada en nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, mis hermanos, cuando aquel varón quiso caminar en las aguas y le dice al Señor, ven, pero desvió su mirada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Se hundió. Mi hermano, por eso yo hoy quiero, mi hermano, que recordemos en quién hemos creído. Y hemos creído, mis hermanos, en el Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Mateo 22:41, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo mismo les hace una pregunta a los fariseos y a los escribas. Mateo 22:41 al 46 dice así: y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, pregunta interesante, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, viene la pregunta, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Lo podemos entender, hermanos? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Te das cuenta, hermanos? Nuestro Dios, hermanos, Él, hermanos, es el Dios de lo imposible. Es el Dios, hermanos, que sobrepasa, que llena todo, hermanos. Toda su gloria llena todo, mis hermanos. Y tenemos el privilegio de ser hijos suyos. Colosenses 2:3, la oración que Pablo hizo. Y Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Con esto, hermanos, termino mi primer punto. Nuestro Dios en control de lo que no podemos entender. Segundo punto, mis hermanos, mi Dios en control del tiempo. Mi Dios en control del tiempo. Esta, hermanos, es una historia increíble, hermosa. Yo espero que tú la disfrutes al igual cuando yo la leía por primera ocasión y la escuchaba, hermanos. Dice así, vamos para esto, hermanos, en Génesis 49:10. Vamos a Génesis capítulo 49, versículo 10. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Para empezar, hermanos, aquí en Génesis 49:10 nos está diciendo la palabra del Señor. Moisés escribe y está diciendo, hermanos, que de la tribu de Judá, mis hermanos, no iba a ser quitado el cetro, de ahí iba a salir la línea, de ahí iba a salir la promesa, mis hermanos. Ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Silo, mis hermanos, quiere decir aquel que tiene el derecho a gobernar. Eso es lo que quiere decir Silo. Génesis 49:10 es lo que estamos leyendo. Ahora, Génesis 38, hermanos, si nos regresamos un poquito, vamos a entrar a una historia, mis hermanos, bastante interesante y bastante fuerte, hermanos, y yo quiero compartirla contigo, hermano, porque a veces nosotros vemos que el Señor tiene propósitos y tiene planes y de repente nosotros vemos como que no hay forma de que se cumplan, como que vemos que todo va para atrás en vez de ir avanzando. Pero mi hermano, nosotros creemos en el Shaddai, el Dios Todopoderoso, que tiene todo bajo control. En Génesis capítulo 38, hermanos, vemos la historia de Judá justamente. Judá, mis hermanos, en el versículo 1 dice que se aparta de sus hermanos. Y luego en el versículo 6 vemos que dice que Judá tomó mujer para su primogénito, que fue la cual se llamaba Tamar. En el versículo 7 dice, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Después de esto, mis hermanos, Judá, pues la costumbre de los judíos era que si uno de los hijos moría y dejaba una viuda, la viuda era dada al siguiente hijo para que pudiera tener descendencia. Entonces, mis hermanos, le dan a Tamar a su otro hijo, pero su otro hijo, mis hermanos, también hace lo malo y también Dios lo mata. Entonces, hermanos, había un tercer hijo, pero Judá no quiso dárselo ya, porque dijo, no, pues si ya van dos que se mueren, no le voy a dar a mi tercer hijo. Y entonces no le da a su hijo y deja a Tamar por ahí a un lado sin hacer lo que debe de hacer. Entonces, mis hermanos, en el versículo 13 vemos algo interesante. Dice, y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó. Y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Selá y ella no era dada a él por su mujer. Justamente el hijo de Judá. Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás para llegarte a mí? Y él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíe. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él las dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Y luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. En el versículo 24 vemos, hermanos, que pasan los 3 meses, al cabo de 3 meses, y ya después de 3 meses, hermanos, pues si alguien queda encinta, pues ya se empieza a notar. Y entonces en el versículo 24 vemos que van y le dicen a Judá, le dan estas noticias, dice así en el versículo 24, sucedió que a cabo de 3 meses
fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y que sea quemada. Nota, mi hermano, el corazón de Judá era malo, hermanos. En primer lugar, le niega el hijo que podía restituir a Tamar. Luego, hermanos, pues obvio que no es voluntad del Señor la prostitución. Va y se mete con su nuera sin él saber que es su nuera. Cuando le dan aviso, hermanos, normalmente se tenían que apedrear a esas mujeres o a esas personas que serían encontradas en fornicación, en adulterio, pero él es drástico, hermanos. Él dice: quémenla. Entonces, hermanos, llega Tamar, versículo 25, pero cuando ella la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. Y también dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá le reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Interesante historia, mis hermanos. Aparentemente vemos, hermanos, cómo está complicándose de donde tendría que venir el linaje, de donde tendría que venir David y nuestro Señor Jesucristo. Y luego pasa lo siguiente, hermanos. Versículo 28. Sucedió que cuando daba luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, y aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Había una pelea aún desde antes, hermanos. Y después salió de su hermano el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Ahora, hermanos, ¿qué pasa, hermanos? Se complica el asunto. Judá se aparta, Judá hace lo malo, hace fornicación, hace algo muy malo, se mete con su nuera, tienen gemelos, y Dios es justo, mi hermano. Dios no puede hacerse de la vista como que no pasa nada, porque de hecho Él había ordenado lo que había de pasar. Dice Deuteronomio 23:2. Deuteronomio 23:2, mira lo que dice: no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. ¿Cuál es el problema que tenemos entonces, hermanos? Si de aquí viene la descendencia y va a venir hasta David y va a venir a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿cómo va a suceder esto si hay un problema que está diciendo aquí que no van a entrar? Vamos a ver, mis hermanos, cómo Dios tiene el control de tiempo, cómo Dios es justo y cómo Dios, hermanos, todo lo tiene planeado. Mateo capítulo 1. Vamos a ver, mis hermanos, aquello que muchos cuando están leyendo se brincan, que son las genealogías. Vamos a darnos cuenta que las genealogías tienen mucho que enseñarnos también. Dice así, Mateo capítulo 1, libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, vamos a hacer un alto, hermanos. ¿Cuántas generaciones no iban a poder entrar, mis hermanos? ¿Recuerdan? 10 generaciones. Mira lo que pasa. Y Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y empecemos a contar. Judá engendró de Tamar a Fares y Sara. Recordemos, hermanos. Iba a empezar ahí, mis hermanos. Judá peca. Con Fares y Sara empieza ¿qué? La segunda generación, porque él fue la primera, él fue el que pecó. Y luego Fares a Esrom, y Esrom a Aram, y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón, y Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Y de Isaí engendró, ¿a quién, hermanos? Al rey David. ¿Cuántas generaciones, hermanos? 10 generaciones. 10 generaciones, hermanos. 10 generaciones, mis hermanos, donde entonces, hermanos, el plan de Dios
se cumple, pero sin pasar por alto su justicia. Él había establecido que si había fornicación, que si había algún bastardo, no iba a poder entrar en la generación, hermanos. Entonces, si tú cuentas bien, la 10ª generación se cumple con David. Mira, mi hermano, en estos tiempos, una vez más, estamos a veces desesperados porque estamos contando el tiempo, pensando qué va a pasar. La verdad es que estamos viviendo tiempos inciertos. La verdad, hermanos, es que estamos viviendo cosas que ninguna otra generación creo que había vivido, que a nivel mundial tuviera que la gente resguardarse y estar rompiendo con todas sus actividades. De hecho, mis hermanos, fue la razón por la que me estás viendo ahorita por video. Pero mi hermano, tú tienes que estar tranquilo. Tenemos que saber y tenemos que confiar que nada se sale del control de nuestro Dios, porque nuestro Dios es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Nuestro Dios tiene en control el tiempo mismo, como lo podemos ver aquí. Vamos a ver, mis hermanos, el tercer y último punto. Mi Dios en control de los gobernantes. Miqueas capítulo 5, versículo 2, hermanos, habla justamente, hermanos, siguiendo en la línea de nuestro Señor Jesucristo, algo interesante, hermanos. ¿De dónde tenía que nacer nuestro Señor Jesucristo? Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No hay problema, hermanos, leemos Miqueas, y entonces Miqueas dice que ¿de dónde va a salir nuestro Señor Jesucristo, hermanos? De Belén. Pero luego si vemos Oseas capítulo 11, versículo 1, mira lo que dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Se empiezan a complicar las cosas, porque por un lado dice que va a ser de Belén, pero después dice que lo va a llamar de Egipto. Y para aunar más las cosas, hermanos, en Isaías capítulo 11, versículo 1, dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Vástago quiere decir retoño. Y vástago, hermanos, así también se le llamaba una ciudad. Y esa ciudad que se llama vástago también, que se puede llamar de esa forma, es la ciudad de Nazaret. Entonces, hermanos, aquí vemos pues un aparente problema, porque Miqueas nos dice que es de Belén, Oseas nos dice que va a ser llamado de Egipto, e Isaías nos dice que será de Nazaret. ¿Cómo se hace esto, hermanos? ¿Cómo hace esto nuestro Dios? Vamos a Mateo capítulo 2, versículo 1. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vamos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: escucha, mi hermano, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿De dónde fue, hermanos? De Judea. Ahora, Mateo 2.13, hermanos. Ahí vemos ya cómo se resuelve lo de Judea. Mateo 2.13. Después de que partieron ellos, ¿quiénes son? Los magos de Oriente que fueron a visitar al Señor. Dice así: he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma el niño y a su madre y huye. ¿A dónde, mis hermanos? A Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto,
y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Hermanos, ¿qué fue lo que nuestro Dios usó para mover a José y a nuestro Señor Jesucristo y a María? A los gobernantes, hermanos. Sabemos muy bien que en esta época, mis hermanos, de repente escuchamos, y ahora con la tecnología que tenemos, escuchamos cosas que se contraponen. Por un lado nos dicen que vamos bien, por otro lado nos dicen que vamos mal, por otro lado nos dicen que se inventó este virus, por otro lado nos dicen que no se inventó. Hermanos, hay muchas cosas que se están diciendo. Pero mi hermano, tú y yo tenemos que poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo, nuestra confianza no está en el hombre. Tú y yo debemos de saber que nuestra confianza está en el plan perfecto de nuestro Dios, y se va a cumplir, y aún va a utilizar a los gobernantes, que aún ellos no lo reconozcan. Eso no es impedimento, hermanos, para que nuestro Señor haga la voluntad que Él tiene ya trazada. Ya llevamos 2, hermanos. Ya vimos, hermanos, que nació en Judea. Ya vimos que fue llamado de Egipto, y nos falta por último, hermanos, Nazaret. ¿Cómo el Señor va a resolver esto? El Salmo 76:10, hermanos, dice algo muy interesante, hermanos. Dice: ciertamente la ira del hombre te alabará. Es interesante este salmo. Ciertamente la ira del hombre te alabará. ¿Por qué te leo este salmo, hermanos? Mateo capítulo 2, versículo 23. Vamos a leer desde el 21, hermanos. Perdón, desde el 19. Vamos a ver lo que dice. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Nota algo interesante, hermanos. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Mira, mi hermano, aparentemente se complicó todavía más el asunto. Si Herodes estaba mal de la cabeza, hermano, porque había mandado a matar a los niños. Recuerda, si tú lees un poquito antes, él había mandado a matar a los niños que él calculaba que eran de la edad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso salió yendo José con nuestro Señor Jesucristo a Egipto. Entonces muere, y pudo haber pensado: bueno, pues ya vamos avanzando, ya se murió el malo. ¿Cuál, hermanos? Resulta que queda uno todavía peor, Arquelao. Y tuvo miedo. Y hermanos, eso fue lo que nuestro Dios usó. Porque mira, hermano, entonces lo que hace. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de ¿dónde, hermanos? Versículo 22 al final. Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Hermano, si no hubiera sido por los gobernantes, si no hubiera sido por esos hombres perversos y malos que Dios aún utilizó, mis hermanos, no se hubiera movido nuestro Señor Jesucristo, o José no hubiera movido nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y no se hubiera cumplido. Déjame decirte algo, mi hermano. Ten ánimo. Hermanos, dice la palabra del Señor que debemos estar con sumo gozo cuando nos hallemos en diversas aflicciones. Hermanos, aún esta crisis debe de ser para que nosotros como hijos de Dios le demos la honra y gloria a nuestro Dios, y que el mundo pueda vernos como aquella anciana, tranquilos y confiados, viendo cómo el Señor, y confiando que Él está moviendo y que se va a cumplir al pie de la letra, mi hermano, lo que está establecido. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros hacer, mis hermanos? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer en estos momentos? Mi hermano, nuestro Señor Jesucristo fue muy claro. Y si vemos, hermanos, en Mateo capítulo 28, yo sé ya que sabes ya qué es lo que te voy a leer. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos dice algo hermoso. Mateo 28, del 18 al 20, dice así:
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, y toda potestad es que toda autoridad, todo gobierno, todo, hermanos, lo tiene nuestro Señor Jesucristo ya. Aún en este momento, no creas que estaba pensando solamente en ese momento que él estaba diciendo a los discípulos. En todo momento, hermanos, él tiene autoridad, tiene potestad, y él es claro en lo que a nosotros nos toca hacer. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Id. ¿Y qué? Y hacer discípulos. ¿En dónde? A todas las naciones. ¿Haciendo qué? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y mira, mi hermano, la promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo. Mi hermano, yo creo que nos debe de dar gozo. Yo sé que suena loco, hermanos. Yo sé que no suena lógico. Pero nosotros como cristianos, hermanos, no nos podemos dar el lujo. Y yo te animo a que nunca lo hagas. No dejes de ver a Cristo. No dejemos que las cosas que están pasando alrededor, mis hermanos, nos distraigan de hacer lo que el Señor nos encomendó a hacer, que es hacer discípulos. Si no lo puedes hacer ahorita, hermano, estoy encerrado, hermanos, discipula a tus hijos. Hermano, tú varón, toma tu lugar como sacerdote y atiende y ministra a tu esposa, ministra a tus hijos. Es un tiempo que el Señor nos está regalando. Hermanos, confiemos en el Señor, confiemos en el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Vamos a orar, mis hermanos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Gracias, Padre, porque por gracia nos has permitido conocerte, Señor. Y por ello alabamos y bendecimos tu nombre. Y yo te ruego, Padre, que tu palabra sirva de consuelo, de aliento y de ánimo, Padre Santo. Padre, que sepamos en quién hemos creído y que sepamos y estemos convencidos que nuestro depósito es seguro, porque tú eres el Shaddai, Señor, el Dios Todopoderoso. Padre, yo te ruego, Señor, que sea de bendición y que la honra y gloria sea dada a ti, Padre. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.